El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1999, con el apoyo de 60 países. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 a las 3 hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Es así que cada 25 de noviembre en todo el mundo se denuncia la violencia que se ejerce sobre las mujeres y se reclaman políticas en todos los países para su erradicación. Sobre los avances en esta materia de la violencia contra la mujer, vamos a dialogar en nuestra siguiente entrevista. Aide Peralta, doctora en jurisprudencia, experta en derechos humanos. Aide, bienvenida a la televisión legislativa. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. La violencia de la mujer es un tema que aún sigue latente, se han presentado algunas evidencias, sin embargo también algunos avances para su erradicación. Uno de ellos en materia legislativa, por ejemplo, es la tipificación del femicidio. ¿Cómo considera usted este avance y sobre todo en cifras y en su aplicación? Bueno, sin duda el Estado ecuatoriano ha hecho un gran esfuerzo para contar con herramientas que le permitan garantizar de manera adecuada el derecho a la vida, a la igualdad y no discriminación de las mujeres. Es de eso la tipificación del femicidio en el Ecuador. Es desde agosto del 2014 que está en vigencia el COIP. Hemos contado con el delito de femicidio. Este es un nuevo delito que aparece en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Antes de este delito no estaba en la legislación y era obvio que no estaba porque el derecho penal no había dado espacio para atender temas específicos de mujeres. ¿Y qué consiste en juzgar el asesinato a una mujer por el tan solo hecho de ser mujer? Sí. El femicidio es la muerte de mujeres por razones de género. Dicho en palabras sencillas, es quitarle la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer. En ese sentido, usted nos hablaba tras cámaras de que se tienen ya algunas cifras tras la implementación, la tipificación y ya la puesta en práctica del femicidio. Ya en materia de justicia, ¿cómo se ha ido implementando y aplicando también la condena de este delito? Es un reto para la Administración de Justicia poner en marcha un nuevo catálogo de delitos como fue en agosto del 2014 cuando cuando estuvo en vigencia ya el COIP. Y es un reto todavía más grande implementar un nuevo tipo penal innovador que no había en el ordenamiento jurídico como es el femicidio. Sin embargo, el compromiso de la Administración de Justicia ha permitido que en el primer año de vigencia del COIP, desde agosto del 2014 hasta agosto del 2015 se recibieron más de 43 denuncias por muerte de mujeres por razones de género. De estas denuncias empezaron los procesos penales correspondientes y hasta el mes de mayo del 2016 ya teníamos 21 sentencias. Todas las sentencias terminaron con condenas y de estos 21 casos, 19 fueron sentencias que condenan el cometimiento del delito de femicidio. La pena máxima para el femicidio es 26 años, pero cuando el agresor, cuando la persona que incurre en este delito lo hace con agravantes, con otras, incrementando la violencia, entonces la pena se incrementa hasta 34 años. Y esas son las penas que se han impuesto. Sin embargo, más allá de la sanción que las personas que han cometido femicidio hayan recibido por la Administración de Justicia, es importante que la misma Administración de Justicia esté enfrentada a leer los homicidios que se cometen contra mujeres por razones de género, esto es los femicidios, porque cada caso se convierte en un espejo frente al cual tiene que verse el administrador de justicia y toda la sociedad tenemos que vernos. Cada muerte de cada mujer que llega a la Administración de Justicia es una alerta, significa que todas las mujeres estamos en riesgo y significa que ese administrador de justicia tiene que darle la alerta al Estado para que el Estado no se quede solamente emitiendo sentencias, sino que arme políticas públicas y que en cumplimiento de la Convención de la CEDAW implemente políticas públicas que permitan generar relaciones de igualdad entre hombres y mujeres para
no digamos acabar, sino transformar esas relaciones inequitativas que todavía vivimos en el Ecuador y que son propias de la sociedad patriarcal. Y justamente lo que usted decía, la ampliación de un nuevo catálogo de delitos. En este sentido ya se trabaja aquí en la Asamblea Nacional en nuevas reformas al COIP y ahí lo que se pretende, entre otras cosas, es, por ejemplo, incorporar nuevas figuras de violencia como las de violencia que no son físicas, es decir, la violencia psicológica. ¿Qué pasa con ese tipo también de violencias que recibe la mujer, por ejemplo, a través de insultos? Se decía también a través de comportamientos que amenazan ya sea a la mujer o a otros miembros del núcleo familiar, que no dejan huella físicamente. Bueno, en el COIP actualmente está ya tipificado la violencia contra la mujer, la violencia como tal, sin que cause muerte, pero dejando lesiones. Y se considera también la violencia psicológica. Sin embargo, yo creo que estos delitos, lo que hacen dentro del COIP y lo que hacen en el ordenamiento jurídico, en todo en el andamiaje institucional, plantean un reto. El problema no es si es que el tipo penal está mal hecho o hay que reformarlo, vamos a mejorarlo. No, el problema es quiénes están aplicando y cómo están aplicando. Y por otra parte, estos tipos penales que tienen un enfoque de género están retando al sistema penal ecuatoriano como pasa en todos los países. El enfoque de género no es propio del derecho penal, porque para aplicarse de manera adecuada a estas figuras es necesario que los jueces piensen de manera diferente. Los jueces, las juezas, los fiscales, los peritos, todos tenemos que pensar de manera diferente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de violencia psicológica, lo que al juzgador, lo que al fiscal, lo que al perito le llega a la mente, a cualquier abogado le llega a la mente, le dice, bueno, para juzgar un delito tengo que encontrar la causa y el efecto y según eso deberé ser justo y aplicar la norma. Pero resulta que la violencia psicológica que sufre una mujer no es tan fácil de determinar el momento exacto, porque vivimos en una sociedad patriarcal. Tal vez esta mujer está viviendo las consecuencias de violencia que sufrió mucho tiempo atrás y que hubo solamente un elemento desencadenante para tal o cual circunstancia, ¿no es cierto? Entonces, en esa circunstancia, la Administración de Justicia está obligada a pensar de manera diferente cómo entender estos tipos de delitos. Pero entonces hablemos de prevención antes del ámbito solamente de justicia, sino hablemos ya a nivel global. Por ejemplo, desde las escuelas, sobre todo desde el núcleo de la familia, como usted lo dice, enseñar a pensar diferente, tanto a hombres como para mujeres, porque no estamos hablando únicamente de un trabajo o de una conciencia desde la mujer. Sí, creo que es importante primero entendernos como personas sujetos de derechos y entender que nuestros derechos deben estar garantizados de manera adecuada tanto en el espacio público como en el espacio privado. La violencia no puede ser soportada ni en el hogar ni fuera del hogar. Y además de la educación es importante que todas las personas entendamos que esta vida solamente es una. Por otra parte, se vive en el cuerpo y se vive a cada momento. Entonces, las mujeres particularmente deberíamos poder vivir un sistema de educación donde seamos libres y no seamos educadas con esos roles y esos estereotipos que nos limitan unas potencialidades y que exacerban otras y viceversa en el caso de los hombres. O fijan ciertos roles para hombres, para mujeres, desde el color. Esa educación que va preservando los roles y los estereotipos de género van limitando el desarrollo de nuestra personalidad y le van restando quizás a la historia o a la historia de nuestras vidas el poder dar una contribución en el momento que pasamos por este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que desde el sistema de educación es importante que el enfoque de género esté ahí presente a cada momento, porque si es que no hacemos de la búsqueda de unas relaciones equitativas cotidianas la razón de cada día, entonces el delito de femicidio y los delitos sobre violencia contra la mujer siempre van a estar en la norma penal. Y el objetivo no es que tengamos tipos penales ni más hombres o más mujeres sentenciadas, sino que esos hechos no existan. Entonces, lo que esperamos de la norma penal recién en vigencia desde el 2014 es que permita sensibilizar
a toda la sociedad, pero también que le dé elementos al Estado para que se elaboren políticas públicas para que, por ejemplo, desde el área de educación, desde el área de salud, podamos generar otros patrones de relacionamiento para tener una sociedad equitativa. Muchísimas gracias, Aide Peralta, especialista en derechos humanos. Como siempre, bienvenida a la televisión legislativa. Gracias, muy amable. Hemos hecho un recuento entonces sobre el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nosotros enseguida continuamos con más información.